Y para los micrófonos del 88.9 nos da muchísimo gusto saludar al doctor Raúl Trejo del Abre, que es un experto en los temas de telecomunicaciones. Doctor, gracias por aceptar la llamada para su público aquí en la zona de Veracruz, Jalapa y Perote. Gracias, ¿eh? ¿Qué tal, señor Yunes? Buenas tardes, con mucho gusto. Oiga, don Raúl, pues es que fíjese que estábamos viendo que ya se han concedido estas dos cadenas de televisión a estas dos empresas fuertes. Estamos hablando de Cadena 3, del señor Olegario Vázquez Aldair, y el grupo de los Aguirre, del grupo Radio Centro, pero no nada más se habla ya de estas cadenas de televisión abiertas, sino que se va, creo que van hasta por todo, ¿no? Por esto que se conoce como el triple play, quieren televisión de paga, telefonía e internet móvil. Es un momento histórico para las telecomunicaciones, ¿no, don Raúl? Bueno, sí, durante mucho tiempo hemos dependido solamente de dos opciones que se parecen mucho una a la otra en televisión nacional, que son la de Televisa y Azteca, y durante años hemos hablado de la necesidad de más cadenas de televisión, por eso se repitió hasta mitificarla la idea de que tiene que haber una tercera cadena, y ahora en virtud de la reforma reciente a las leyes de telecomunicaciones, el Estado tuvo que poner a licitación dos nuevas frecuencias de carácter nacional. Hubo un proceso largo durante varios meses, había 9 concursantes primero, luego 5, luego finalmente 2, y quedaron como beneficiarias de estas sendas cadenas nacionales de televisión las dos empresas que usted menciona, la Cadena 3, que ya tenía un canal de televisión en la Ciudad de México, el Canal 28, y que forma parte del Grupo Imagen, que editan el periódico Excelsior, tienen otro tipo de negocios, y en segundo lugar la cadena Radio Centro, que es conocida porque se dedica al radio desde hace mucho tiempo en todo el país. Estas dos cadenas han ganado el derecho una vez que paguen por ello, y el pago va a ser interesante porque Cadena 3 ofreció 1.808 millones de pesos y el Instituto de Telecomunicaciones aceptó esta propuesta, pero Radio Centro ofreció 1.250 millones de pesos, vas a decir 3.058 millones de pesos, y como fue lo que ofrecieron, eso es lo que tendrán que pagar. Una vez que paguen, y tienen unas 3 semanas todavía para ello, tendrán derecho a instalar sus antenas, a transmitir en las frecuencias nacionales que se les adjudiquen, cambiará el número de los canales según la plaza del país de la que se trate, y tendrán que transmitir en el transcurso del siguiente año, que es el plazo que tienen, de tal manera que los televidentes tendremos en televisión abierta dos opciones nuevas en televisión nacional. Y entonces obviamente habrá más competencia, quizás se bajen los costos de producción, los anunciantes podrán irse con Cadena 3, con Grupo Radio Centro, pero además me parece que con la televisión digital, al tener estas cadenas nacionales, doctor, creo que hay 4 canales digitales para estas opciones, ¿no? Sí, pueden estas cadenas que son nuevas utilizar para hacer televisión la modalidad que elijan para seleccionar, para aprovechar esta frecuencia. Es decir, lo que se les asigna es una frecuencia de carácter nacional, y con esa frecuencia pueden difundir 2 canales de alta definición o 1 de alta definición y hasta 3 según la tecnología actual, que no sean de alta definición pero sí de carácter digital. Es decir, cada una de estas empresas tendrá varias opciones de televisión. Hay que recordar que, salvo que se modificara esta fecha, y si se modificara afectaría en primer lugar a estos nuevos actores de la televisión mexicana, la televisión analógica que hemos conocido hasta ahora se va a terminar junto con este año. A partir de enero del próximo año, todos los aparatos de televisión tendrán que estar habilitados para recibir televisión de carácter digital, ya sea con un televisor construido para estos efectos o con un adaptador. Hay muchas modalidades, y gracias a esta digitalización de las señales, las televisoras podrán difundir con estas modalidades que acabo de comentar. Y bueno, pero el IFETEL había puesto no como tope, sino como un suelo financiero, 830 millones de pesos. Ya vimos que Cadena 3 dio 1.800 y el Grupo Radio Centro 3.058 millones de pesos. Si no pudieran pagar este dinero, doctor Raúl, ¿habría sanciones? ¿Les quitarían la concesión? Ellos tienen que haber depositado una fianza, no recuerdo el monto, de varias decenas de millones de pesos, y perderían esa fianza que ya depositaron. Y bueno, sería un escándalo, su fama pública quedaría muy maltratada, pero en efecto es una posibilidad prevista en la base de convocatoria, que se establece esta penalización que no es baja
por este incumplimiento en caso de que no pagaran. Yo supongo que van a pagar y que ya sea con sus propios recursos o aliándose con otras fuentes de financiamiento, querrán, si no, ¿para qué piden tanto tiempo?, aprovechar que ganaron esta licitación y harán negocio con la televisión, lo cual es una noticia interesante. Durante los últimos años las televisoras que ya existen, las televisoras privadas, se han quejado mucho. Dicen, y en eso tienen razón, que baja la audiencia. Dicen, y en eso no tienen razón, que la gente ya no ve televisión abierta. Estas dos empresas que están dispuestas a gastar no solamente en el pago por las licencias de lo que ahora están consiguiendo, sino además en instalar infraestructura en todo el país y en gastar dinero para producir, están considerando que la televisión abierta sigue, y más les vale que así sea, seguirá haciendo negocio en México. Y entonces, doctor, ya las Cadena 3 y Grupo Radio Centro como tal, ¿cuándo ya tendría que estar en el mercado? Tienen un plazo, no estoy seguro, de un año o un poquito más, pero ambos han dicho que esperan estar transmitiendo para comienzos del año próximo, en 2016. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya hablado de este tema, pero sí le tengo que preguntar del tema que está en boca de todo mundo, el tema de Carmen Aristegui y la empresa MBS Comunicaciones. Ya se había vivido algo similar en el 2011 con lo de la banda ancha, y ahora nuevamente Carmen Aristegui está fuera de esta organización de comunicación. Y yo creo que es muy lamentable. El periodismo que hace Carmen Aristegui y su equipo de trabajo puede ser discutible. Algunos, yo en lo personal, hemos señalado pues deficiencias en sus investigaciones, transgresiones éticas, pero más allá de lo que algunos podamos opinar, me parece también que es un periodismo que resulta indispensable. Por una parte, hay un grupo muy importante en la sociedad mexicana que se identifica a veces con mucha vehemencia, incluso con este tipo de periodismo, y que consideraban indispensable la voz de Aristegui en la radio, y por otro lado, han aportado indagaciones muy importantes a la sociedad mexicana. Recuerdo la más relevante: los mexicanos no sabríamos que el presidente de la República, el señor Peña Nieto, y su familia compraron una casa, lo que ahora se conoce como la Casa Blanca, con un financiamiento con intereses bajísimos que ninguno de nosotros puede conseguir, estoy seguro, de no ser por el trabajo de investigación que este equipo, encabezado por Carmen Aristegui, realizó y dio a conocer hace unos cuantos meses, que ese me parece fue un trabajo de investigación impecable que no ha sido desmentido hasta ahora. Es muy sintomático, yo no digo que el gobierno pidió su remoción, pero es muy sintomático que justamente después de esa indagación la empresa MBS despida primero a los dos periodistas que colaboraron en esta investigación y la tuvieron a su cargo, y luego a la conductora del noticiero que les ha dado espacio. Ojalá Aristegui y su equipo encuentren otra opción en el cuadrante y en el dial, hablo de la radio y la televisión mexicanos, y mientras tanto creo que vale la pena refrendar que se trata de una decisión muy lamentable de la empresa MBS, que no sé qué esté ganando con ello. Esa es una pregunta que yo me hago, pero sea es eso, sea, es que le preguntaba yo, doctor, ¿quién ganaba y quién perdía en este asunto? Yo creo que todos pierden. Pierde pues la conductora y su equipo de periodistas que están sin trabajo ahora. Yo no sé qué gane MBS, excepto dirimir rencillas internas, porque evidentemente su fama pública hoy está muy maltratada por ellos mismos. Perdemos los radioescuchas, pierde el panorama de la libertad de expresión en México, y yo creo que pierde incluso el gobierno del presidente Peña Nieto, al que será muy difícil exonerar de alguna responsabilidad en este asunto. Yo estaba leyendo, por ejemplo, The New York Times, que es un diario que trato de leer. En su página 10 hoy, el New York Times, que es el diario más importante del mundo, o uno de los más importantes, trae una nota que está encabezada: periodista mexicana es despedida después de reportar abusos de la primera dama. Y esta es la versión que está circulando en todo el mundo. Pero usted sabe que uno de los mayores accionistas del New York Times es el segundo hombre más rico del mundo, y es mexicano. De alguna manera puedo pensar que un diario tan profesional se deje influir por su accionista. No lo creería para nada. Perdería el New York Times. Vaya, la prensa en el mundo no es como en México, En México los dueños suelen meterse a las redacciones. En Estados Unidos es absolutamente prohibido. No me imagino al editor del New York Times aceptando en una llamada al señor Slim
que es accionista importante, pero que no tiene la mayoría de la propiedad de esa empresa. Y por último, doctor Raúl Trejo, ¿fue una violación a la libertad de expresión o al derecho laboral? Yo creo que ambas cosas. Es una violación al derecho de las audiencias de Noticiero Aristegui, que se quedan sin este espacio. Es una violación a la libertad de expresión de estos periodistas, sin lugar a dudas, y todo parece indicar que hay transgresiones laborales que estos periodistas se encargarán de reclamar en los tribunales de esa índole. Pues don Raúl Trejo del Abre, gracias por platicarle a su público del 88.9 aquí en la región de Veracruz, de Jalapa y de Perote. Le agradezco muchísimo, Con mucho gusto, buenas tardes. Muchas gracias a un hombre que conoce, es un experto en estos temas de telecomunicaciones, y el asunto obligado pues era ese también, ¿no? Saber de las dos cadenas nacionales, pero también el asunto de Carmen Aristegui.